Buen día. Para el recurso educativo de hoy veremos el tema de máximos y mínimos. Comenzamos con el problema 4, el cual nos pide: un observador se encuentra en el punto P a 20 metros del punto S sobre una pista. Dos corredores comienzan a correr en S y se alejan de P, de manera que un atleta corre 3 veces más rápido que el otro e encuentra el valor máximo del ángulo de vista θ entre el observador y los corredores. Graficamos nuestro planteamiento. Tenemos el punto P, el punto S, la distancia entre ambos puntos es de 20 metros y nos solicitan el ángulo correspondiente a la posición del segundo corredor con respecto al primer corredor, que va 3 veces adelante. Tenemos que los corredores se desplazan de manera horizontal respecto a S, alejándose, definiendo el primer corredor y el segundo corredor, que va 3 veces del primero. Por lo tanto, comenzamos con el primer paso, el cual nos dice plantear el ángulo del corredor que va a 1/3 de la velocidad del otro. Graficamos para podernos identificar. Tenemos el punto P, el punto S, el ángulo que en este caso es beta, correspondiente a la distancia del primer corredor, que va a 1/3 del otro, el cual corre una distancia X, y tenemos que la distancia entre P y S es 20. Si nos damos cuenta, tenemos un triángulo rectángulo, del cual podemos aplicar seno, coseno y tangente. En este caso aplicamos tangente, que nos dice opuesto partido adyacente. Por lo tanto, la tangente inversa para el ángulo beta nos quedaría que es opuesto partido adyacente, que opuesto es X y adyacente es 20. De igual forma, hacemos el paso 2. Planteamos el ángulo del corredor que corre 3 veces más rápido que el otro. Por lo tanto, hacia nuestra gráfica, definimos otra vez los puntos P y S y la distancia del corredor. En este caso el corredor es 3 veces la distancia del primer corredor, porque va 3 veces más rápido. Y la distancia entre P y S es de 20, y en este caso tenemos el ángulo total. Como en el dibujo nos piden el ángulo respecto al primer corredor, el ángulo total del segundo corredor parte desde el lado que conecta P y S. Por lo tanto, este lado lo vamos a llamar alfa. Y de igual forma, como es un triángulo rectángulo, podemos aplicar la tangente. La tangente inversa para el ángulo alfa nos queda que es el opuesto partido adyacente. El opuesto es 3x, el adyacente es 20. Hacemos el paso 3, el cual nos solicita plantear un triángulo en el que tengamos las distancias de ambos corredores y el ángulo entre ellos. Vemos que dicho ángulo es igual a la diferencia de los ángulos de ambos corredores respecto al punto S. Básicamente vamos a hacer un planteamiento de la ecuación respecto al ángulo solicitado, que en este caso es θ, que θ es la diferencia entre el corredor inicial menos el corredor final, correspondiente a los ángulos. Tenemos que el ángulo θ nos queda de la siguiente manera. θ va a ser igual al ángulo del corredor final menos el ángulo del corredor inicial, dado que es el más cercano, para obtener el valor de θ. De las ecuaciones anteriormente encontradas para alfa y para beta, las involucramos a nuestra nueva ecuación de θ, que la vamos a definir como x de θ. Para la tangente inversa de 3x partido 20 correspondiente a alfa, menos la tangente inversa de x partido 20 correspondiente a beta. Hacemos el paso 4. Para poder hallar los valores críticos, debemos encontrar la primera derivada de la función. De la ecuación anterior de θ, vamos a hallar la primera derivada de θ. Aquí aplicamos regla de la cadena. Primero la derivada de la tangente inversa, la cual nos queda que es 1 partido 3x partido 20 al cuadrado más 1 por la derivada del 3x partido 20, quedándonos como 3 partido 20. Y de igual forma aplicamos la primera derivada de la segunda ecuación, que es la tangente inversa de x partido 20. Otra vez regla de la cadena. Para la primera parte nos queda que la tangente inversa nos queda como su derivada 1 partido x partido 20 al cuadrado más 1 por la derivada de lo de adentro, que nos queda que es 1 partido 20. Simplificamos, operamos. En este caso elevamos al cuadrado las fracciones. De igual forma aplicamos la suma de fracciones, división de fracciones, quedándonos de esta forma. Luego hacemos la multiplicación entre fracciones, quedándonos de esta forma. Luego aplicamos la resta de fracciones
para que nos tenga esta forma. Y con esto ya lo podemos simplificar. Con el paso 5. Una vez encontrada la primera derivada, se iguala a 0 para hallar el o los valores que maximizan o minimizan el ángulo θ. De esta ecuación que hallamos anteriormente, la vamos a igualar a 0. En este caso, como el denominador al momento de multiplicarlo en ambos lados de la ecuación nos queda 0, por lo tanto nos queda la ecuación simplificada de esta forma. 0 igual a 60 por x al cuadrado más 400 menos 20 por 9x al cuadrado más 400. Expandimos las ecuaciones, nos quedaría de la siguiente manera. 0 igual a 60x al cuadrado más 24.000 menos 180x al cuadrado menos 8.000. Operamos entre ecuaciones, nos quedaría de la siguiente manera. 0 igual a 16.000 menos 120x al cuadrado. Teniendo esto, despejamos para x, lo cual nos quedaría como más menos 20 raíz de 3 partido 3 de x. Con este dato hacemos nuestro paso 4, el cual es evaluarlo en los intervalos antes y después para definir extremos para determinar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Básicamente de nuestra recta numérica vamos a agarrar valores que estén entre menos infinito y menos 20 raíz de 3 partido 3, entre el valores de 20 raíz de 3 partido 3 negativo a 20 raíz de 3 partido 3 positivo y de 20 raíz de 3 partido 3 hasta infinito, valuados en nuestra función anterior. Teniendo eso, obtenemos estos datos. Para valores entre menos infinito y nuestro valor crítico es negativo, entre valores críticos es positivo y entre el valor crítico positivo y infinito nos queda negativo. Por lo tanto, nuestro máximo va a ser entre el rango desde nuestros límites. ¿Y cuál de los dos tomamos? El mayor. En este caso, que es más 20 raíz de 3 partido 3. Por lo tanto, en el paso 7 concluimos que el valor a tomar en cuenta va a ser 20 raíz de 3 partido 3 positivo, que es un máximo global, por lo que procedemos a calcular el ángulo θ. Evaluamos en nuestra función de θ el ángulo correspondiente. Nos quedaría que el θ máximo va a ser igual a la tangente inversa de 3 por el valor encontrado anteriormente, que es 20 raíz de 3 partido 3. Todo eso sobre 20. Y de igual forma, con la otra parte de la ecuación tenemos que es tangente inversa de 20 raíz de 3 partido 3, todo esto dividido 20. Y lo evaluamos y nos va a quedar que el θ máximo va a ser igual a 30 grados. Por lo tanto, ya podemos concluir. El máximo valor para el ángulo de vista de θ es de 30 grados. Gracias por su atención, eso fue todo.